Muy buenos días, estamos comenzando ya el estudio de la palabra de nuestro Dios. Te invito a que te unas a nosotros para estudiar juntos este tema que es denominado el diluvio de Dios. Y estará basado en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 14. Te invito a orar. Te pedimos, Padre Celestial, que recibas toda gratitud de parte de nuestro corazón y el reconocimiento de tu grandeza y de tu soberanía. Por favor, Señor, escucha nuestros anhelos y atiende a nuestras necesidades. Ponemos en tus manos a todo tu pueblo, a toda tu creación. Y por favor, Señor, sana nuestra tierra. Bendice a aquellas personas que están pasando por dificultades. Te pedimos, Padre, que tu infinito amor nos cubra en todo momento y que el poder de tu Espíritu Santo nos permita asomarnos a tu palabra y comprender lo que tú ya tienes preparado de antemano. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, todo a través del dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Génesis 6 del 1 al 14. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los varones valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado la maldad del hombre. Para entrar un poquito en contexto de lo que vamos a estudiar en esta mañana, te invito a que reflexionemos juntos cómo es que hay muchas personas que ponen o etiquetan a Dios de acuerdo a lo que su propio corazón o intelecto les da. Lo digo más sencillo. Hay personas que dicen Dios hace esto o no hace aquello, o debe hacer esto o no debe de hacer aquello, en base a sus propios criterios, convirtiendo a ese Dios con minúscula al que se refieren como una versión de lo que somos nosotros mismos o lo que nosotros quisiéramos ser. Entonces, hay que recordar que nosotros estudiamos la palabra de Dios para ver realmente cuál es el propósito de Dios, sus atributos y qué es lo que Él desea para nosotros también. Entonces, si lo hacemos sin la palabra de Dios, cada quien puede pensar como mejor le alcance en su cabecita y decir que Dios es así o es así. Pero cuando nosotros volteamos a ver lo que dice la palabra de Dios, es entonces cuando comprendemos
por la propia voluntad de Dios, cómo se describe a sí mismo y cuál es nuestra relación con Él. Por eso estamos viendo ahora que la maldad del hombre, esto vamos a verlo en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7, y vemos que básicamente de lo que está hablando este pasaje es que la maldad del hombre se había multiplicado a niveles gigantescos. Entonces, hay una expresión que a mí me llama mucho la atención porque dice aquí que a Dios le dolió el corazón, obviamente a causa de la maldad del ser humano. Por supuesto que Dios como tal, no esperemos ver que tiene un corazón de carne como el de nosotros. Lo que está haciendo la propia palabra es ejemplificar cómo este corazón al que se está refiriendo, básicamente lo que quiere decir es que es un verdadero dolor, es un dolor muy fuerte, muy intenso para que lo entendamos nosotros, de lo que sucede con Dios cada vez que nosotros pecamos contra Él. La humanidad se desvió en el tiempo del Génesis, se desvió de tal manera que cada quien hacía lo que mejor le parecía y habían estado ofendiendo constante y sistemática y progresivamente a la alza las ofensas contra nuestro Dios. Por eso es que Él, lo que nosotros vemos es que a raíz del pecado, y eso es lo que a veces hay quien no lo puede ver así, ¿no? Pero es a raíz y a consecuencia del pecado que el propio hombre al que le dio cabida, es que entonces a Dios le duele en su corazón y entonces Él dice con profundo pesar y tristeza que va a quitar al hombre de la tierra. Incluso habla acerca de los animales. Y entonces esto, para decirlo muy sencillo, habla acerca de un juicio. Es decir, Dios bíblicamente es un Dios de juicio. Vamos a verlo completo, no te desesperes. Vamos a ver completo cuáles son los otros atributos de Dios. Pero particularmente esta es una condición que Dios tiene y es que Dios no tolera este pecado y entonces viene un juicio. Para decirlo y aterrizando, hay gente que piensa que Dios es solamente amor. Y efectivamente, Dios es amor, la Biblia lo dice. Pero la Biblia también está mencionando aquí en Génesis que Dios también es un Dios de juicio y de consecuencia. A mí me gusta mucho la expresión que mi pastor una ocasión me dijo, que recordar que la Biblia es miel y hiel. Es decir, hay cosas muy dulces, más dulce que la miel, la propia Biblia lo dice. Sin embargo, también hay cosas que son amargas para nuestro paladar porque son cosas duras. Dios, a causa de la maldad del hombre, entonces emite un juicio. Este es el punto número 1. Y vamos ahora al punto número 2, que es denominado el juicio y la gracia de Dios. Y vamos a ir a completando este pasaje hermoso de la palabra de Dios que está en este momento, está centrado en Génesis 6, versículos del 9 al 14. Y lo que está hablando aquí es que básicamente lo que quisiera subrayar es que dice que Dios vio con a Noé, lo vio con favor, dice la palabra, pero Noé contaba con el favor del Señor. Así es. Entonces, Noé contaba con el favor del Señor o Dios veía a Noé con gracia, con la gracia de Dios. Esto significa entonces que si tú lees el pasaje, podríamos tal vez, si no lo vemos completo, si no lo analizamos bien, pensaríamos que entonces Noé se había portado muy bien y entonces Noé, por haberse portado bien, es que había sido alcanzado o visto por
por gracia de parte de Dios. Pero no, si tú analizas con calma, verás que primero es que Dios vio con gracia a Noé y por lo tanto Noé, ahora él se comportó consecuentemente al favor de Dios. De eso se trata. Quiere decir entonces que efectivamente al sentir Dios el dolor por lo que había hecho la humanidad, entonces emite un juicio. Pero al mismo tiempo podemos ver en este hermoso pasaje cómo Dios, además de este juicio, también muestra su gracia y se manifiesta en salvar al propio Noé y a su familia. Así es que Dios le da una serie de instrucciones de cómo es que Noé debía de elaborar la famosísima arca, esta arca que tenía cantidades, dimensiones precisas y muchos pueden o podemos quedarnos atrapados en esta parte en la que dice que la gente se burlaba de Noé y de su familia y todo. Y sí es algo realmente pues semejante a lo que sucede hoy en día, ¿no? Cuando alguien habla acerca del amor de Dios y todo, hay gente que incluso se mofa. Pero en el punto medular es que primero el hombre pecó, por lo tanto ha llegado a tanta maldad a los ojos de Dios que ahora Dios emite un juicio en consecuencia a este pecado tan grande de la humanidad, pero al mismo tiempo Dios sigue dando la oportunidad de salvación, la gracia de Dios. Y esta gracia no va en función de lo bien que se había portado Noé. Esta gracia va de parte de Dios como el primer paso que ve con misericordia, con gracia redentora y le permite a Noé ser un instrumento para que físicamente, gráficamente y me atrevo a decir que didácticamente elabora esta arca de salvación, donde entendemos que es Dios el que es misericordioso y es Dios el que tiene el control. Noé recibió la gracia y el amor de parte de Dios. Esto es lo que nosotros debemos entender, que en medio de la dificultad y en medio de la angustia, hoy Dios a ti y a mí nos sigue diciendo que hay una puerta, hay un arca, hay un lugar a donde ingresar. Y Él es Jesucristo. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente punto. Y estamos llegando ahora sí al punto número 3. Y podemos entender y ver con claridad que en Génesis capítulo 8, versículos del 18 al 22, nos muestra claramente la salvación de Dios. Y de eso se trata. A través de la escritura, Dios ha dado evidencia hermosa de que todo apunta a una salvación. En el caso y en el tiempo que estamos estudiando de Noé, esta fue una arca de salvación eh, para que la humanidad pudiera permanecer, proseguir, ¿sí? Sin embargo, es importante mencionar que dentro de esta arca, que fue física, fue de salvación, en donde Dios dejó fuera todo lo que estaba, lo pecaminoso, y permitió que dentro del arca estuviera Noé, su familia, junto con buena parte de los animales de la creación. Sin embargo, hay que entender también algo, que en este ejercicio de salvación, dentro del arca, pues también iba el pecado. Y te explico. ¿Por qué? Porque precisamente Noé, aunque se había conducido de manera eh, adecuada, correcta, pero Noé también y su familia, pues también iba arraigado el pecado, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Que Dios, a través de su misericordia y de su generosidad, Él le da la oportunidad a la humanidad entera por medio de Noé para que nosotros permaneciéramos. Y esta salvación fue una salvación que fue física,
que estuvo, eh, por supuesto, importantísima, pero la verdadera salvación a la que está apuntando esta arca es a la salvación espiritual en Cristo Jesús. Por eso, aquí el salmista en muchas partes menciona cómo es que a veces se siente que las muchas aguas están anegando, se siente afligido, pero siempre, si te das cuenta, generalmente apuntan a una salvación. La salvación a la que se está refiriendo, la salvación eterna a la que se está refiriendo, es a esta arca que es verdaderamente maravillosa y es la cruz del Calvario, donde Jesucristo derramó su sangre preciosa para que hoy nosotros, acudiendo a Él, pudiéramos o podemos ahora tener la plena garantía que el pago de nuestra deuda ha sido cubierto por nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata, que la salvación viene de Dios, que la salvación es una salvación completa a la que nosotros debemos acudir reconociendo nuestro pecado, humillados delante de Dios y reconociendo que la sangre poderosa de Jesucristo es la única que nos puede pasar de muerte a vida. De eso se trata. Todo esto es un gran ejercicio. Si lo puedes ver como un ejercicio prácticamente pedagógico o didáctico, podríamos entender nosotros que Dios es, por supuesto que es un Dios de juicio a consecuencia también de la maldad del ser humano, pero también es un Dios de amor y de misericordia y que te ofrece a ti y a mí la oportunidad de ser rescatados, restaurados, redimidos por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo te invito para que reflexiones en esto, que si nuestra vida está alineada con Dios por Jesucristo, entonces estamos prácticamente del otro lado. Te invito a que tú y yo disfrutemos en todo momento de esta salvación tan grande.